Secretos del libro Shemuel Aleph, primero de Samuel. En el libro primero de Samuel, desde los capítulos 1 al 3, son una composición literaria unificada. Elcaná tenía dos mujeres, Haná o Ana y Peniná. Haná, no tenía hijos. Dice pues que subía siempre anualmente a adorar en Silo a Yud-Hei-Vav-Hei Sebaot de los ejércitos. Esta es la primera vez que Dios es nombrado así en la Biblia, en primera de Samuel, en estos capítulos. Y cuando es nombrado así, Yud-Hei-Vav-Hei Sebaot quiere decir de los ejércitos, Dios de los ejércitos, aludiendo a los ángeles. Ahí estaban Jofni y Pinhas, hijos de Elí, el sacerdote. Dice claramente que Haná ora llorando sin consuelo. Ya se aprendió en Lech Lejá la importancia de las lágrimas en la oración. Por eso no lo repito. Haná, además de orar llorando, hace un voto a Yud-Hei-Vav-Hei Sebaot que la navaja no tocaría nunca la cabeza de su hijo, si se lo concede, aunque no se especifica que vaya a ser nazireo como Sansón, que sí se especificó. El cabello era considerado como emblema de dignidad, reflejaba la identidad de una persona, ya fuera su tribu, nacionalidad y hasta la clase social. Los egipcios, por ejemplo, en ese entonces usaban pelucas, los amorreos se dejaban crecer la barba, se ataban el cabello que usaban largo con barba, una cinta, las moabitas se rapaban desde la frente hasta cerca de la coronilla. El cabello corto, de hecho, se comenzó a utilizar más o menos en el siglo V antes de Cristo y lo hicieron algunos griegos. Y entonces, bueno, lo que pasó siempre por la asimilación, los judíos helenizados de la época grecorromana también comenzaron a usar el cabello corto. Lo místico relacionado con el cabello es por el hecho que se puede cortar y no produce dolor, al igual que las uñas, ¿sí? Crece y crece durante la vida, se renuevan y después de la muerte no se sabe si es por el hecho que la piel se encoge, pero parece que siguiera creciendo. El cabello representa el juicio y quienes hacían estos votos llevaban una vida unida a Dios. Por eso podían llevar el cabello largo, porque hacerlo era como aceptar que en su vida podría venir más rigor, más juicios duros, más decretos fuertes, pero que por amor a Dios lo aceptaban. El cabello atrae mucha energía de pensamiento negativo. Solo quien domina su nefesh, su ruach, su neshama, debería darse el lujo de tener cabellos muy largos, ¿no? Por ejemplo, el cabello blanco por las canas, cuando está completamente un cabello blanco, ya no atrae el rigor. Quien tiene todo su cabello blanco de las canas es porque todo lo que tenía que reparar ya lo ha reparado. Por eso debemos ponernos de pie ante las canas. Así demostramos nuestro respeto, nuestro temor hacia Dios. Así demostramos nuestro respeto, nuestro temor hacia Dios. El cabello tiene energía profunda al punto que se ha llegado a decir que con un solo cabello se puede destruir un edificio completo. Cada cabello es un lugar donde se alberga un universo entero. Haná o Ana quedó embarazada y le puso Shemuel, Samuel. Luego lo ofreció a Dios llevándolo donde Elí, el sacerdote, y oró con el conocido cántico de Haná, que de hecho lo tenemos ya en el canal. A este cántico se le ha llamado el prototipo del Magnificat, una oración muy eficaz, pero el tono del Magnificat es mucho más personal. Tuvo Haná 3 hijos y 2 hijas. Si comienza a caer un aguacero muy fuerte, una tormenta, se dice esta oración, la oración del Magnificat o el cántico de Haná, y se antepone a esta oración los versículos del Shir Hashirim, del Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10, que dice: ¿Quién es esta que asoma como el alba, hermosa como la luna, refulgente como el sol, imponente como ejército en formación? Después se dice el Magnificat o el cántico de Haná y baja la fuerza de la lluvia al instante. Se habla de los hijos de Elí, quienes se acostaban con las mujeres que servían en la tienda del encuentro. Elí les advierte que no pecarán contra Dios ni contra otros, pero ellos no escucharon la voz de su padre porque Dios deseaba hacerles morir. Como dice en Proverbios 16, versículo 4. Dios ha creado todo con un propósito, incluso al malvado para el día fatal.
El malvado ha sido creado para manifestar en el día de su desgracia la justicia divina, es decir, mostrar que Dios, además de ser misericordioso, es un Dios justo. Un enviado de Dios le dice a Elí que nunca habrían hombres maduros en su familia y que sería para él señal lo que le sucedería a sus dos hijos, Hofni y Pinhas, que los dos morirían en el mismo día. Cuando una persona razona diciendo dame esto, dame aquello, con exigencias todo el tiempo, porque es que me lo merezco, esa persona no ha pasado de la niñez, no es madura. Este es un sot sobre la madurez. Una persona es madura cuando es capaz de decir yo puedo dar. Al decir que no escucharon la voz de su padre, además se refiere a las facultades en Biná. En la Parashá Lech Lejá ya aprendimos esta facultad. Está relacionado con la inteligencia. ¿Qué hacemos con la información que tenemos? Al afirmar que no escucharon a su padre, también a nivel Sot nos está diciendo que no amaban del todo a su padre, porque se ama con el corazón y los oídos. Y como ayuda, si identificamos algún tipo de bloqueo de esta facultad en nosotros, podemos escuchar la sinfonía en sol mayor de Mozart. En el capítulo 3 sucede la llamada de Dios a Shemuel. Samuel estaba acostado y Dios lo llama. Él, creyendo que era Elí, va y le dice, aquí estoy, me has llamado, ¿cierto? Elí le dice que no, que se acueste, y así pasa 3 veces seguidas. Entonces Elí comprende que es Dios llamando al niño y le dice que si lo llaman nuevamente diga, habla Señor, que tu siervo escucha. Aquí hay un secreto, y es que cuando Dios nos hace un llamado, ya sea por medio de un sueño, por medio de un mensaje, de un versículo, siempre nos lo confirma. No va una sola vez, siempre hay una confirmación. Samuel, llamó nuevamente Dios y le dice, voy a ejecutar una cosa tal en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos y que se cumplirá contra toda la familia de Elí, porque él sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los corrigió. Y aquí hay 2 secretos. Sodot. El motivo por el que corriges a tus hijos y les dices, no hagas esto, no hagas aquello, es para que su alma no pierda las virtudes. 1. El segundo es que ese zumbido de los oídos se llaman acúfenos o tinnitus, puede ser. Se asocian con un conflicto de separación y la relación viene cuando usted siente, si es que lo ha sentido, un sonido agudo en sus oídos. Es porque, está viviendo este tipo de separación, es decir, siente en su interior que no recibe buenas palabras, palabras positivas, o cuando alguien le impone su silencio como forma de castigo, o cuando es usted quien no quiere escuchar a otro. Recordemos que antes se dijo que los hijos de Elí no escucharon la voz de su padre. A veces es uno quien está poniendo un muro de silencio para no escuchar y esconderse así en una clipa, en una caparazón, ya sea a alguien cercano o a Dios. Estar conscientes entonces cuando sintamos zumbidos en nuestros oídos, porque nos está hablando nuestro cuerpo y nos está diciendo que no nos neguemos a escuchar. Miren, a veces escuchamos en lo popular cosas que parecerían superstición y que ignoramos todo el secreto de las escrituras que esconden esas palabras. No sé si en sus países es como en el mío, a que, se oye decir cuando le zumba a uno algún oído, le dicen, si es el derecho están hablando bien de ti, si es el izquierdo están hablando mal de ti. Parecen tontadas, pero todas esas cosas, digamos, de esas creencias populares vienen de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces ya sabemos que no es que estén hablando de nosotros de una u otra forma, sino que hay una separación, un conflicto en escuchar las palabras de alguien, posiblemente palabras de corrección, y ese alguien puede ser Dios. Todos reconocían a Samuel como profeta. Luego se narra la derrota de los israelitas y la captura del arca por parte de los filisteos. Murieron también Hofni y Pinhas, como ya se había dicho. Elí, con todo lo del arca, se asustó. Estaba sentado a la puerta en un asiento. Nuevamente la puerta, ¿vieron? Y se rompió la nuca y murió. Aquí hay un sot, un secreto del cielo, y es que el cuello, la nuca, es muy importante para el cuerpo porque une la cabeza al resto del cuerpo. En lo espiritual significa que une el mundo espiritual con el mundo material. Además, esta muerte significa que Elí no quiso hacerle frente a la situación con sus hijos porque sentía que no la podía controlar como él hubiera querido. Tenía miedo de ver o escuchar lo que sucedía a su espalda.
Esto porque, como sabemos, pues nosotros podemos ver todo a nuestro alrededor gracias a la flexibilidad de nuestro cuello. Vemos las situaciones en todos los ángulos y el punto de vista se vuelve pues más objetivo. Sin embargo, no podemos girar la cabeza 360 grados, por lo que no podemos ver la realidad completa. Siempre tenemos un punto que no vemos del todo bien. Cuando tenemos un cuello, una nuca sana, pues esto nos permite tomar mejores decisiones. Fíjense que todo lo relacionado con nosotros que da la vida pasa por el cuello. El aire, el agua que tomamos, los alimentos que consumimos, la circulación sanguínea. El hecho, por ejemplo, de reprimir mis emociones, tragarme mis emociones, esto por lo que ahí está la garganta a nivel del cuello, se crea una tensión en el cuello donde está el centro de la comunicación. Esto es la facultad de Hod, que hoy por tiempo no lo voy a explicar, pero prometo hacerlo cuando vuelva a haber una oportunidad. Miren todo lo que hay a nivel SOT en esto, pues que parecía tan insignificante como el hecho de que Elí se rompió la nuca y murió. Su nuera, la mujer de Pinhas, estaba embarazada. Del susto dio a luz y murió el niño. Se llamó Icabod, que significa la gloria ha sido desterrada de Israel. Los filisteos tenían un dios llamado Dagón, y el arca de Dios la pusieron en el templo de este dios, de Dagón. En 2 ocasiones consecutivas encontraron a Dagón de bruces, es decir, caído con la cara contra el suelo. Y todos sabemos que esa posición es postración delante de Dios, ya sea cuando oramos, cuando suplicamos. Cuando dice que Dagón cae de bruces, por supuesto que se habla de la imagen, ¿no? Una imagen hecha por hombres, lo encontraron así delante del arca de Dios. Y pasa con este tipo de dioses, entre comillas, es que quienes los adoran por medio de sus oraciones dirigidas a ellos, es como, acéptenme esta palabra, es como si le inocularan a esa imagen de cerámica de barro un espíritu, es decir, que realmente en ellas hay espíritus. Esto de hecho se llama infestación, cuando hay un espíritu dentro de un objeto, sea un cuadro, sea una imagen, sea algo. Esto se llama infestación, una casa, un lugar, algo no vivo, ¿no? Algo no animado. Esto sucede mucho en la santería, en la brujería, que utilizan imágenes y llaman espíritus y ocurre una infestación del objeto, es decir, un espíritu realmente lo habita, ¿sí? En el mundo islámico, los musulmanes tienen una postura que es arrodillarse con la faz contra el suelo y los brazos extendidos. Clara de Asís, por ejemplo, oraba completamente boca abajo, ni siquiera de rodillas, sino acostada boca abajo completamente. Y bueno, aquí a nivel soles, que antes de la circuncisión de Abraham, cuando Dios le hablaba, se tenía que arrodillar ante Dios. Sí, caía de bruces, sí o sí era obligación, lo hacía con la cara en el suelo y las manos extendidas, así como lo hacen los musulmanes y muchas personas que oran de esa manera. Tenía mucho temor de Dios Abraham cuando hacía esto, por eso se tenía que prosternar de esta manera. Pero después de la circuncisión, de circuncidarse físicamente y de circuncidar su corazón, salir de la idolatría cuando hizo Lej Lejá, ya explicamos todo esto en la parashá. Solo cuando un hombre tiene la circuncisión por motivo de alianza con Dios, no hablo de motivos diferentes, es decir, lleva la circuncisión con la intención de hacer alianza con Dios y que al llevarla supone que además debe llevar circuncidado el corazón. Cuando esto es así, el hombre puede orar de pie ante Dios. Por eso todo el camino espiritual es un proceso para llegar a ese nivel de orar de pie ante Dios en la amidad, por ejemplo, que es oración de pie. Ya deberíamos tener circuncidado el corazón. Por haberse robado el arca, los asdodeos también fueron heridos con tumores tipo hemorroides. Trasladaron el arca a Gat y todos también fueron castigados con tumores. La mandaron para Ecrón, por lo que devolvieron el arca y la forma de hacerlo fue tomando 2 vacas con una carreta y pusieron ahí el arca y un cofre donde habían ratas y tumores de oro, según ellos, para reparar lo hecho en el arca. Encaminaron la carreta diciendo que si seguía el rumbo por sí sola era Dios de Israel, y así fue. Llegó hasta Bet Semes, la llevaron a Kiriat Jearim
y Shemuel les dijo que si volvían a Dios, Él los libraría. Y entonces, bueno, quitaron las Astarté y los Baales que tenían cuando los filisteos supieron que Israel estaba reunido en Mizpá, los atacaron. Pero Shemuel clamó y vencieron a los filisteos. Y las ciudades que habían tomado ellos volvieron a Israel, Ecrón, Gat, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Quien sufre de este tipo de tumores, de hemorroides, es porque albergan o han albergado, porque puede ser que ya realizaron su ticún o están en ese proceso, han albergado dudas sobre su identidad real y sobre el reconocimiento de esa identidad por los demás. Esto pasó con estos pueblos a robarse el arca de Dios, porque ellos tenían sus dioses, tenían a Dagón, por ejemplo. ¿Por qué tenían que tener al Dios de Israel en sus templos? El Dios verdadero con estos dioses. Esto ocasionó un problema de identidad en ellos. Miren que las escrituras dicen que encontraron a Dagón de bruces en varias ocasiones. Imagínense todo el conflicto que esto ocasiona en estos pueblos. Si hasta su Dios se rendía hasta el arca de Dios de Israel, si lo llevamos a la realidad de nuestras vidas, las hemorroides llegan cuando tenemos o hemos tenido un problema de identidad. Conflictos emocionales que residen en nuestro inconsciente, conflictos además reprimidos, situaciones incómodas, pero que no son fáciles de decir. Cuando lo hacemos conscientemente, desaparecen. En el capítulo 8, sucede la institución de la monarquía, el pueblo pide a un rey y este es un punto crucial de la historia religiosa y política de Israel. El santuario del arca en Silo ha sido destruido y la unidad se ve amenazada ante el creciente peligro filisteo. Shemuel se hizo viejo y puso a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías, en Berseba. Pero estos no siguieron el ejemplo de Shemuel y el pueblo le pidió un rey y Dios le dijo que se los diera. Eso sí, que les advirtiera todo eso lo que implicaba. De hecho, esto está muy relacionado con lo que nos pasa hoy con los gobernantes. El pueblo los elige, pero al estar elegidos quieren otro. Y Dios no les responde ahí al pueblo, como dice en Shemuel. Aquí hay otro sot. Los gobernantes son el reflejo del consciente colectivo. De entrada, no hay buenos candidatos para un país con malas decisiones. Solo hay perfectos ejecutores de las leyes de causa y efecto y de la conciencia colectiva de la gente, de ese país, de ese pueblo, de esa ciudad. Por eso es que en la amidad se le pide a Dios: haz volver a nuestros jueces como al principio y nuestros consejeros como al inicio, y aparta sobre nosotros angustia y suspiro, y reina sobre nosotros, y pronto tú, Dios, solo tú, con benevolencia y misericordia, rectitud y justicia. ¿Por qué? Porque la época de los jueces era la mejor época y ellos quisieron no tener más jueces, sino que se les impusiera un rey. En el capítulo 9 habla de Saúl y las asnas de su padre. Dice que Saúl era hijo de Quis, que era un benjaminita, es decir, de la tribu de Benjamín, y dice que de los hombros para arriba aventajaba a todos. A nivel llano, literal, que es el nivel Shat, pues está claro, ¿no? Habla de la apariencia física, que era un hombre atractivo, era puesto, pero a nivel Sot resulta que existe el mundo de los sentidos, el mundo de los astros y el mundo de los ángeles. Como el hombre, el ser humano, es un microcosmos, tiene todos los mundos en el cuerpo. Resulta que el mundo de los sentidos es llamado Olam Hashafal. En el cuerpo se refleja desde el ombligo hasta los pies. El mundo de los astros se llama Olam Hagilgulim, que va desde el cuello hasta el ombligo, del ombligo hasta el cuello. Y el mundo de los ángeles, que es llamado Olam HaMalachim, es la cabeza, ¿sí? Del cuello hasta la cabeza. ¿Qué quiere decir a nivel Sot todo esto entonces? Cuando dice de los hombros para arriba aventajaba a todos, en el mundo de los ángeles, que es la cabeza, ahí aventajaba a todos, porque el cuello termina ahí, en los hombros, de los hombros hacia la cabeza, y es donde comienza el Olam HaMalachim. Malachim en hebreo es ángeles. Saúl tenía esa ventaja. Saúl significa pedido a Dios. Al papá de Saúl se le perdieron unas asnas, fueron entonces a buscar las asnas con criados y Saúl le dice a uno de estos que lo acompañara a ver a un hombre de Dios, a la vez que dice pues que no tienen nada que ofrecerle a ese hombre. En ese entonces decían vidente cuando iban a consultar a Dios. Hoy se les dice profeta. Sin embargo, que quede claro que hoy en día no hay profetas, hay personas con don de profecía. El último profeta fue Esdras.
Saúl encuentra a Samuel. Aquí hay un secreto, y es que no le pidas a alguien que ore por ti si no le has dado sedacá. Si no le has dado sedacá a esa persona, no le pidas que ore por ti. La sedacá puede ser algo que la persona esté necesitando, sea dinero o conocimiento, no necesariamente es dinero. La luz no da, comparte. En el dar debe haber restricción. Lo venimos aprendiendo desde que aprendimos qué era Geburá, cuál era la facultad de Geburá, desde el nacimiento de Isaac, de hecho ahora en Bayerá. Samuel igual esperaba a Saúl porque Dios le había advertido que éste iría y que lo ungiera como jefe de su pueblo. Ellos comen juntos. Y viene la consagración de Saúl. Samuel lo despierte y lo unge con aceite. Miren que desde entonces se utiliza la palabra aceite para ungir, porque el ungir con aceite es como si se le diera a la persona un alma. Ya esto lo hablamos en Lej Lejá. Recuerden que hablamos del secreto del sod de Hashemen, aceite, permutándolo con la palabra Neshama, que significa alma, y el sod sobre esto. Pero también Hashemen se permuta con Shomen. Shomen es el 8 y el 8 tumbado es el símbolo matemático del infinito. Entonces, tenemos las palabras Hashemen, aceite, Neshama, alma, y Shomen, el número 8, que tumbado es el infinito. El alma es una fuerza infinita y Neshama también se puede leer Shamnu, las mismas letras. Y Shamnu significa allí 50, la puerta 50, donde subimos para leer los 10 mandamientos. Entonces el aceite es abundancia, símbolo de salvación. El aceite viene del árbol del olivo, árbol que fue bendecida la porción de Asher en la tierra de Israel. El olivo es la sexta especie dentro de las 7 con que es conocida la tierra de Israel. ¿Sí? Y a nivel Sot representa Yesod, el olivo. El Sadik, ya aprendimos que Yesod va relacionado con el Sadik, que es Yosef, es el fundamento del mundo. El justo es el fundamento del mundo. Entonces el olivo representa esa potente semilla del Sadik, del justo, para mantener y sustentar las generaciones bendecidas de las almas de Israel. Se narran luego los comienzos del reinado de Saúl, luego la ruptura entre Samuel y Saúl. Samuel le dice que su reino hubiera sido más largo, pero que por no haber obedecido a Dios ya él tenía a alguien según su corazón, refiriéndose a David. Surgen los preparativos de guerra. Jonatán se dispone a hacer una especie de consulta divina. Solicita un presagio para conocer la voluntad de Dios, que es el único que puede dar la victoria. Dios da la victoria a Israel. Saúl ordena un ayuno hasta el anochecer, pero Jonatán, su hijo, desconocía la orden y la viola, come miel que encuentra por el camino. Los filisteos pierden la batalla, pero el pueblo de Israel comió carne con sangre, y esto está relacionado con la adivinación y la comunicación con el mundo infernal, porque ya sabemos que en la sangre está esa conexión con el alma. Por eso existen pactos con entidades impuras que se hacen por medio de la sangre. Saúl consulta a Dios por medio de 2 dados contenidos en una caja o efod que llamaban Urim y Tumim. La respuesta era algo como un sí y un no, como culpable o sin culpa. Todo señaló a Jonatán, quien contó lo hecho a Saúl y este quiso que muriera, pero el pueblo lo defendió. En el capítulo 15 comienza una guerra santa contra los amalecitas. Dios ordena a Saúl que vaya contra Amalec y todo su pueblo. Batió a los amalecitas, capturó a Agab, rey de los amalecitas, y solo consagró a Anatema lo que era sin valor. Anatema es esa ofrenda hecha a Dios de todo lo cobrado por la victoria, pero Saúl y el pueblo incumplen porque debía alcanzar a todos los seres vivos. Saúl hizo lo que el pueblo le dijo, no obedeció completamente a Dios, algo muy parecido a lo que ocurre con los gobernantes, que prefieren oír la voz de quienes exigen leyes que van en contra de lo ordenado por Dios, pero con tal de agradarle a cierto grupo de gente y ganar dinero por eso, lo hace. Samuel reprende a Saúl y le dijo que mejor era obedecer que sacrificar. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de terafín la contumacia. Terafín eran ídolos que los confiaban, y las custodias de las casas y de los bienes, a ellos se los confiaban
confiaban. Samuel terminó de hacer lo que Saúl no hizo, mató a Agag. Samuel unge a David. Eso significaba pues que el Espíritu de Dios estaba con él, espíritu que además se había alejado de Saúl, se había apartado de él, y un espíritu impuro enviado por Dios le infundía espanto. Le dicen a Saúl que para ahuyentar el mal espíritu conseguiría quien tocara la cítara, porque la música se utilizaba tanto para excitar al Espíritu de Dios como para ahuyentar el espíritu impuro. Así llegó David al servicio de Saúl. Goliat desafía al ejército de Israel, él era un filisteo de 3 metros. David se ofreció a aceptar el desafío, le dijo a Saúl que le había matado a leones, a osos, que acabaría con ese filisteo. David le dice a Goliat que él va contra él con lanza, espada y jabalina, pero que él va en el nombre de Dios Sebaot, de los ejércitos. David vence a Goliat con una honda y una piedra y le corta la cabeza. Dice que David tomó 5 piedras. A nivel Sot, las piedras representan las letras hebreas. 5 piedras del arroyo, dice Nahal. Nahal es el nivel de Biná, de la inteligencia, la fuente. Ya aprendimos cuál es la facultad de Biná. Entonces fue a encontrarse con Goliat, quien inmediatamente lo ridiculizó, ¿no? David no estaba impresionado y le dijo a Goliat exactamente lo que le iba a suceder. Le dice, el Señor te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Le dice que Dios nos salva con espada y lanza, porque el Señor es la guerra y que Él lo entregaría a sus manos. Y esta es una traducción simple y literal que muestra que el poder físico no es nada contra el nombre de Dios, Yud-Hei, Vav-Hei y las letras hebreas. Esta es la certeza que tenía David, estaba seguro de su victoria sobre el gigante. El versículo aquí menciona solo una piedra y la palabra Kal-La, Kuf Lamed Ain, significa onda. En hebreo también significa armar como uno, como trenzar. Entonces, cuando Goliat se encontró cara a cara con las letras hebreas con las que David estaba muy bien conectado, no tuvo ninguna oportunidad. David tomó todas las letras que eran las 5 piedras, las fusionó como una piedra que era la letra Yud. David lo golpeó en la frente, en el Dat, en el conocimiento, y con eso cortó la cabeza de Goliat, el Kahab, la parte superior, desconectando los poderes espirituales negativos de su cuerpo, que era su fuerza, ¿no? La fortaleza, el Hagat Nehim. Dice que David era más fuerte que el filisteo con su onda, es decir, usando palabras, y piedra, que significa las letras hebreas a nivel Sot, Baimitehu, y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Luego en el 17:51, versículo 51, dice que David corrió hacia Goliat, tomó su espada y lo mató, le corta la cabeza. Esa fue la segunda vez que se menciona que Goliat fue asesinado. Entonces, la primera vez fue cuando David usó el poder de las letras hebreas para matar su esencia espiritual. Sí, y la segunda vez fue cuando David ya lo decapita. Esta historia bíblica revela la conexión del rey David con Malhut, con este reino físico, que es la facultad de la materialidad, mundo físico, mundo material. Está tan desequilibrado quien no le interesa la materia como el materialista. Está equilibrado el que tiene una casa, muchos autos, viaje y es feliz, como el que no tiene sino solo para comer a diario y es feliz. Tener, esa es el equilibrio en Malhut, en este mundo físico, el yo y la relación con la materia. El desarrollo de cada persona no se produce en el vacío, sino en un entramado social, ¿sí? Donde uno crece, progresa, y es lo que es por la interacción que establece en un medio socialmente dado, en una comunidad. De hecho, nuestro Sidur, el libro de oraciones está lleno de tejilim, de salmos, que fueron escritos por el rey David. Ahí están muchos nombres y muchas letras hebreas que él utilizaba para casos como este, por ejemplo. Así de poderosas son las letras hebreas. Nuestra lengua parece una espada y el hijo de David, Salomón, lo sabía muy bien. En Mishle, en el Proverbio 18, versículo 21, escribió: Mavet Behaim Beyat Lashon, la muerte y la vida están en el poder de la lengua.
Bueno, luego vino la envidia de Saúl hacia David, quiso matarlo, pero David lo esquivó 2 veces. Le ofreció a su hija mayor, a Merab, pero luego le ofreció a Mical. Le dijo que no quería dote, sino 200 prepucios de filisteo. Los prepucios certificarían que las víctimas eran filisteos incircuncisos, ¿no? Lo que quería era que muriera en manos de ellos, de los filisteos. Esto porque David dijo que él no podía darle dote, pues el Moar, que era la dote, se casó con su hija Mical porque él consiguió los prepucios y dijo que lo mataría. Saúl dijo que mataría a David. Jonatán intercede por él y Saúl jura que, bueno, que no lo matará, pero solo porque conocía el cariño que había y la amistad que había entre Jonatán y David. Él no cumple, de hecho, Mical se lo avisa a David que lo matarán y él escapa, se va donde Samuel. Saúl manda emisarios para atrapar a David, pero cae en un trance. Cuando hablan de trance es este espíritu que Dios permitía que le llegara a Saúl para que lo entorpeciera, para que lo sacara de sí. Jonatán ayuda a David a huir. Hace una parada en Nob, donde Ahimelech le da pan consagrado y la espada de Goliat. De hecho, David comienza una gira errante y surge como jefe de una banda, logra escapar de Saúl y luego lo tiene en sus manos. No lo mata, a pesar de que lo puede matar, no lo hace. Al ver esto, Saúl habla con él, David le jura que no hará desaparecer su descendencia. David toma por mujer a Ahinoam y a Abigail, la viuda de Nabal. Como sus mujeres así las toma, pues ya Mical no era su mujer por todo lo que había hecho Saúl. David perdona nuevamente la vida de Saúl y no lo mata en una segunda oportunidad. Saúl consulta a Dios, pero no le contesta. Lo consultó por los profetas, con los Urim y Tumim, pero de ninguna forma Dios le contesta. Y él había echado pues a los nigromantes, a los que adivinaban a través de los muertos, ya fuera evocándolos o con sus órganos. Entonces se va a buscar a una nigromante en Endor. Pidió que le evocara a Shemuel, que acababa de morir. Shemuel había muerto, entonces Saúl se va a que se lo evoquen. Shemuel se presenta a la evocación que le hace la nigromante, ni la misma nigromante prácticamente puede creérselo. Ella grita, pega un grito, porque bueno, hay charlatanes en todo eso, ¿no? Con este pasaje queda claro que la necromancia pues no se había prohibido porque fuera charlatanerías o por ser irreal o falso, sino por ser prácticas ilegítimas, en total desacuerdo con la fe monoteísta. Si bien es cierto que la mayoría de las personas que dicen evocar muertos son charlatanes, hay un porcentaje, aunque pequeño, que sí lo hacen. Pero esto no se debe hacer. Se corren demasiados riesgos, sobre todo de posesiones de influencias demoníacas de dibujo. Eso está prohibido y el motivo, pues además de ser prácticas ilegítimas en desacuerdo con el monoteísmo, es porque quien mira un futuro, además de esto, lo fija. Si un adivino ve algo malo en nuestro destino, eso queda fijado. Entonces ha de suceder. Puede retrasarse por nuestras acciones y decisiones, pero está fijado por lo que terminará sucediendo. Entonces mucho cuidado aquí. Invocamos a Dios, pero cuando se trata de espíritus negativos o muertos se hace evocaciones. Se invoca pidiendo una súplica a Dios, se evoca pretendiendo hacer aparecer visualmente una entidad evocada o conjurada. Shemuel efectivamente se le presentó a Saúl y este cayó de bruces, cara contra la tierra. ¿Para qué me consultas si Dios se apartó de ti y se ha vuelto tu enemigo? Le dice Shemuel. Le dijo que por lo hecho con Amalek y el anatema, además, mañana lo entregaría a los filisteos y a todo Israel. David es despedido por los jefes de los filisteos. David hace una campaña contra los amalecitas, quienes habían capturado sus mujeres e incendiado a Siselac. Logró rescatar todo. Sucede lo de la batalla de Gelboé y la muerte de los hijos de Saúl. Después de suceder todo esto, la muerte de sus hijos y todo esto, Saúl y su escudero se suicidaron para no caer en manos filisteas, que se apoderaron de sus tierras, depositaron sus armas en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo en los muros de Betzán. Los habitantes de Yabes de Galaad tomaron el cuerpo de Saúl y lo quemaron. Todos sus huesos los sepultaron
levantaron y ayunaron 7 días. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.